Muy buenos días con todos, bienvenidos. Vamos el día de hoy a continuar con nuestra experiencia de aprendizaje número 1. Si recordemos que nuestra experiencia de aprendizaje dice: elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de los elementos de protección personal en las elecciones. ¿Ya? Nuestro propósito sigue siendo el mismo, pero vamos a ver cómo hemos avanzado en nuestro propósito. ¿Ya? Dice: elaborar medios de comunicación creativos para informar recomendaciones sobre el uso de los elementos de protección personal en las elecciones, a partir de analizar y establecer un desafío con características definidas, a obtener información de los ciudadanos referidas al desafío. Cuando lo hicimos esto con nuestra actividad 1. La siguiente dice: para precisar el problema que tienen, generar alternativas de solución, que también lo hicimos en la semana 2, y dice, y último, escoger una de ellas. ¿Sí? Ya escogimos una de ellas, y lo que vamos a hacer en esa última parte es pues el prototipado. ¿Ya? Entonces estamos cumpliendo con nuestro propósito y terminando de cumplirlo con esta semana número 3. Entonces recuerden, la semana 1 trabajamos la fase de empatizar de la metodología de SciThinking, la fase número 1, donde formulamos el desafío y recogimos información, ¿sí?, mediante la entrevista. Esa fue la fase número 1. En la semana 2 trabajamos dos fases, la fase de definir y la fase de idear. ¿Sí? En la fase de definir definimos el problema, y en la fase de idear ideamos la solución. ¿Sí? Entonces eso es lo que hicimos la semana pasada. Ahora en la semana 3 vamos a hacer el prototipado y vamos a evaluar. Es decir, vamos a prototipar y evaluar. Es nuestra actividad número 3. ¿Sí? Y con eso estaríamos ya terminando nuestra metodología de SciThinking. Recuerden que tiene 5 fases. Ya hemos hecho 3 fases, ahora nos falta 2. La prototipar y evaluar. Continuemos. ¿Qué dice nuestra actividad 3? Acá lo tenemos. Dice: prototipamos y evaluamos aplicando la metodología de SciThinking. Estamos trabajando esa metodología, ¿no? Muy bien, en esta actividad elaboraremos el prototipo de la idea solución con relación a algún medio de comunicación para informar sobre los elementos de protección personal en las elecciones que se desarrollará en este contexto de pandemia, ¿no? Asimismo, luego de que hacemos el prototipo, tenemos que evaluaremos el prototipo para mejorarlo o cambiarlo. ¿Ya? Muy bien, los prototipos permiten que las ideas generadas para satisfacer las necesidades o resolver problemas de los usuarios en la fase anterior, es decir, en la fase de idear. ¿Ya? Entonces nosotros ya en la fase ya tenemos nuestra idea ganadora incluso, ¿no? Esa idea ganadora vamos a hacer su prototipo de tal manera que sea observable y palpable, es decir, podamos ver de qué se trata la idea, ¿no? Para hacer los prototipos hay diferentes tipos de prototipos, ¿sí? Tenemos los storyboards, que son guiones gráficos, juego de roles, ¿sí?, dibujos, también videos, también se puede hacer representaciones tridimensionales, entre otros, ¿sí? Más adelante voy a explicar un par de estos prototipos, ¿ya? Entonces vemos acá, habíamos empezado con empatizar, luego definir, luego idear. Ahora estamos haciendo lo que es el prototipado y luego vamos a hacer el evaluado también el día de hoy. Continuemos. Veamos acá, ahora sí vas a ser tú el prototipo de tu idea ganadora. Acá te muestro un par de ejemplos, mira. Por ejemplo, acá este es un afiche, ¿sí? Acá tienes lo que es un afiche sobre los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Acá mira cómo está estructuradito estos protocolos de bioseguridad, ya que tú puedes considerar, ¿no? La información pues lo puedes hallar en internet también, ¿no? Y acá tenemos un storyboard, mira, este es un storyboard, ya, este es un storyboard, o también en castellano que se llama guión gráfico, ya, es un storyboard entonces, ¿sí? Es un storyboard que es una secuencia de imágenes, mira, también sobre los elementos protectores de bioseguridad, ¿sí? Cada escena se llama viñeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas tienen en este caso. Puede ser de más, de 8, de 10, de 12 o de menos también, 4, 3 viñetas, también no hay problema. La cuestión es que debe estar entendido lo que vas a realizar, ¿no? Lo que quieres tú mostrar en este caso, ¿ya? ¿Sí?
Entonces, pues tú en este caso, de repente, tu idea ganadora fue el afiche, realizarás un afiche. Tu idea ganadora fue un storyboard, realizarás pues el storyboard de tu idea ganadora, ¿ya? Recuerda que está referido a nuestra experiencia de aprendizaje sobre los elementos de protección personal en las elecciones. Sobre eso tienes que hacer, ¿ya? Entonces, sobre eso es lo que vas a realizar ya en tu hoja de trabajo. Ahí lo vas a poder estructurar también, ¿ya? Muy bien, luego que he realizado tu prototipo, vamos a evaluarlo. ¿Quiénes lo van a evaluar? Vamos a ver a continuación. Pasamos entonces ahora sí a la fase de evaluar, la última fase del Design Thinking, ¿sí? Entonces dice, estamos en la fase donde se prueban los prototipos con los usuarios. Se va a saber si el prototipo estuvo bien hecho, qué más, te van a dar recomendaciones para mejorarlo también, ¿sí? Estos usuarios, dice, pueden ser los mismos a quienes entrevistaste. Es decir, ¿quiénes van a evaluar? Pues los mismos a quienes entrevistaste, ¿no? Para realizar la evaluación del prototipo, considera las siguientes recomendaciones. Aquí hay unas recomendaciones, par de recomendaciones. Primero, contacta a quienes observaste y entrevistaste en la fase empatizar para que evalúen tu prototipo, ¿sí? Luego dice, entrega el prototipo a los participantes y permite que interpreten el producto o servicio. Es decir, entrégales el prototipo, puede ser tu storyboard, tu afiche, tu tríptico, tu díptico, tu video, lo que tú hayas planteado, de tal manera que ellos evalúen y digan, sí, estuvo correcto, vamos a ver mejor en esto, mejor en aquello, o está muy bien, ¿no? Posteriormente escucha todo lo que tengan que decir al respecto y responde sus preguntas, ¿no? Te van a hacer preguntas, pues respóndelo, ¿no? Muy bien, para la fase de evaluar vamos a nosotros a utilizar la malla receptora de información. Acá está. Una forma de evaluar el prototipo a través de la técnica malla receptora de información. Aquí lo tenemos, la malla receptora de información. Tiene 4 partes, mira. Tiene la primera, aspectos interesantes, críticas constructivas, preguntas y nuevas ideas. En los aspectos interesantes responde la pregunta, ¿qué es lo más relevante del prototipo? Si te van a decir, ¿cuál es lo más relevante del prototipo? En este storyboard, lo más relevante es que tú nos estás diciendo cómo usar los elementos de protección personal en estas elecciones. Pues es lo más relevante, ¿no? Otro de repente dirá, no, lo más relevante que estoy viendo acá son los pasos de cómo ir a votar correctamente y estar con nuestros elementos de protección personal, ¿sí? Protegiéndonos, ¿no? Puede ser, ¿no? Otro te dirá de repente, no, ¿sabes qué? Lo más relevante que he visto acá en tu, no sé, en tu tríptico, de repente te va a decir, es que estás considerando la información incluso de cómo el miembro de mesa debe estar colocados elementos de protección personal cuando yo vaya a ver, ¿no? Entonces ahí tienes algunas, lo más relevante que te pueden decir, ¿no? En críticas constructivas responde a la pregunta, ¿qué se puede mejorar? Sí, ahí te van a decir también qué se puede mejorar, ¿no? El usuario que lo va a hacer, lo va a mirar y va a decir, ¿sabes qué? He visto que la información está muy interesante, pero puedes mejorar en esto, mira. Debiste agregar de repente los pasos para cómo nosotros poder votar correctamente, ¿no? Otro de repente puede decir, no, ¿sabes qué? Lo que puedes mejorar acá he visto es que debes mejorar de repente los dibujos que estás haciendo, hazlo un poquito pues más atractivos, ¿no? Ya, entonces tú vas por ahí tomando nota que puedes mejorar, ¿no? Otro de repente te dirá, no, ¿sabes qué? Puedes mejorar la estructura, mira que está muy bonito este guión gráfico que me pones paso 1, paso 2, paso 3, pero no has considerado esto, mira, te falta considerar acá, entonces tú escúchalo bien ahí y eso que te está diciendo considéralo, pues, ¿no? ¿Sí? O de repente va a decir, ¿sabes qué? Muy largos tantas, has puesto 12 viñetas y no estoy me canso, ¿no? Entonces tú dices, entonces voy a reducir la información y de repente colocarlo en 6 viñetas nada más, si es tu guión gráfico, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya entonces, de esa manera la escuchas ahí, vas mejorando, ¿no? Preguntas, ¿qué preguntas o dudas tienen a partir de la experiencia? ¿Qué experiencia? Pues de ver el prototipo, ¿no? Preguntas o dudas. De repente uno va a estar te va a preguntar, ¿tu afiche va a ser de este material siempre, de papel nada más? Te puedes preguntar, ¿no? O de repente te puedes preguntar de acuerdo a la estructura, ¿no? Te puedes preguntar, ¿la estructura que has hecho aquí en este afiche
no es la más adecuada, ¿no? ¿Qué tal si lo cambias de esta manera? Agregas más imágenes, porque mucho texto has colocado ahí, ¿no? Entonces, por ahí vas, te va a... ¿Por qué? ¿Qué tal? Te hace la pregunta y dice, ¿por qué no le agregas más imágenes? ¿Sí? ¿O por qué no le agregas más texto de repente? ¿Sí? O de repente puede ser otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo haces de este otro material, ¿no? Si estos afiches, ¿por qué no es de material plastificado? ¿No? Puede ser, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas dudas y preguntas que te pueden hacer, tú vas a generar pues nuevas ideas, ¿no? Y de repente dice, ¿qué nuevas ideas tienes a partir de la experiencia? Nuevas ideas, voy a hacerlo de material plastificado, de repente mi afiche, ¿no? O de repente la otra pregunta que te hizo, ¿no? Sobre los guiones gráficos, ¿no? ¿Por qué no le agregaste más imágenes? Entonces tu nueva idea, voy a agregar más imágenes, ¿no? Sí, entonces de acuerdo a lo que te van diciendo, tú vas llenando tu malla receptora de información que te va a servir para mejorar pues tu prototipo, no vas a mejorarlo. Entonces vas a evaluar tu prototipo con la malla receptora de información y mejorar tu prototipo, ¿ya? Entonces de esa manera tú evalúas y mejoras el prototipo, ¿sí? Luego que es terminado de esto, pues ya hemos terminado la metodología de Design Thinking con las 5 fases. Pasamos a la autoevaluación. En la autoevaluación lees acá el criterio de autoevaluación que dice: apliqué las habilidades técnicas a elaborar el prototipo de la idea solución del medio de comunicación novedoso para informar sobre el uso de los elementos de protección personal. Si hiciste el prototipo, sí, ¿no? Entonces, muy bien. En las selecciones dice: y evalué los resultados de la construcción del prototipo para mejorarlo a partir de la retroalimentación de las personas conocedoras. ¿Quiénes son las personas conocedoras? Pues los usuarios te dirán: mejor esto. ¿Dónde vas a sacar eso? Con la malla receptora de información. Si lo lograste, marcarás lo logré. Sí, y luego harás algunas recomendaciones para mejorar tu aprendizaje, ¿no? Y eso sería todo. Y con eso estaríamos terminando ya nuestra primera experiencia de aprendizaje con nuestra competencia, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, ¿no? Entonces espero haberme dejado entender.